Continuamos con nuestras ponencias de esta mañana. Nos acompaña el licenciado Arturo Zúñiga Bernal. Él es licenciado en Psicología con área de concentración en Psicología Social por la UAM Xochimilco. Cuenta con experiencia docente en el sector educativo y en la modalidad de enseñanza-aprendizaje para adultos. En la iniciativa privada se ha desarrollado como consultor y facilitador de procesos de capacitación. Ha formado parte de distintas firmas diseñando manuales y brindando cursos en dependencias públicas y privadas. Desempeñó cargos de administración de personal y operación del servicio en el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Es socio fundador de la firma AS Capacitación, dedicada al desarrollo del capital humano. Le damos la bienvenida al psicólogo Arturo Zúñiga Bernal con el tema Paciente odontólogo en una crisis sanitaria. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un verdadero lujo estar hoy compartiendo con ustedes este intercambio profesional y que en el caso particular de la psicología, la importancia que encuentra en el sostenimiento y la generación de bienestar para nuestros pacientes. Por eso es que hoy me complace el poder estar con ustedes para darles un punto de vista de manera humanística que nos permita entender cuál es la relación que se genera entre el paciente y su odontólogo. De pronto una crisis se genera por un virus que llega de manera súbita a nuestro continente. La llegada del año 2020 nos ha enfrentado a una realidad abrupta y de incertidumbre por la aparición de este virus que es provocado de manera insólita. En México, esto ha sido recibido bajo un clima de desconcierto, dado que por un lado se concibe como algo muy lejano, inverosímil y hasta se ha considerado como ficticio, mientras que por el otro lado, la gente está marcándose por un vago sentimiento de vulnerabilidad, de desconcierto y un miedo por los efectos devastadores que hasta ahora se han manifestado. Y evidentemente esto nos pone en un camino de diversas ópticas. Ante la presencia de este fenómeno, se han generado en la sociedad y en los núcleos de los profesionales una serie de interrogantes que hay que dilucidar, hay que establecer los criterios y prioridades que bajo estas condiciones nos lleven al establecimiento de mecanismos de preservación de la salud. Y algo muy importante, al sostenimiento de la vida. Esto tiene que ver mucho con la necesidad en su momento de dar lo que denominamos en las ciencias sociales como un clima de atención emocional, que nos permita resarcir los efectos que está generando esta crisis sanitaria. Y algo muy importante, generar el bienestar en las personas y en sus núcleos de convivencia. El reto, por tanto, es brindar la apropiada atención para contener En este sentido, el factor de riesgo provoca en las personas la sensación de indefensión, irradia diversas partes de lo personal y lo social y algo sobre todo más marcado que estamos percibiendo, la afectación que se da en los niveles de la salud pública y privada, particularmente en lo que concierne a la práctica odontológica. Esto está generando una crisis que no solamente está reflejada en el paciente, sino también en la sensibilidad y en la personalidad de los médicos odontólogos. Y como les digo, toda vez esto se da, dado que en lo individual este proceso genera un sentido de negación de la realidad, de lo que está pasando. Y esto, como lo vamos a ver durante la presentación,
nos genera estados de enojo. Enojo porque rechazamos las circunstancias que estamos enfrentando y llegamos inclusive a observar casos extremos de conductas de violencia, tanto inter como intrafamiliar. Y esto evidentemente impacta de manera muy concreta en el funcionamiento físico de las personas. Pero por otro lado, en la parte social, en la parte colectiva, se genera actos de rebeldía, de desacato y de desorden generalizado ante las conductas de confusión que nos genera esta situación. Y esto complica de alguna y de otra manera nuestra labor, en este caso ustedes como odontólogos, y por lo tanto es bien importante que el papel social y el papel profesional del odontólogo cubra una labor de convencimiento. ¿Para qué? Para ayudar y para coadyuvar a que las personas no pierdan ese sentido de mantenimiento de la salud, de la prevención de su estado y de bienestar físico. Por ello es que la atención que requiere el paciente que acude a consultas en estas circunstancias lo debe de hacer en un clima lleno de confianza, donde el odontólogo sea un catalizador que permita reducir esos temores y sí, en cambio, le dé la tranquilidad y el sentido de confianza que requiere para no perder este nivel de mantenimiento de la salud. Así, la atención que busca el paciente tiene que ver también con la atención que requiere el médico odontólogo para dar y brindar confianza. Perdón. De esta suerte, este es el panorama que hoy día nos enfrentamos en el sector de la salud y que desde luego la sociedad resiente. Y tenemos que ayudar a que no se rompa la cadena de bienestar. El reto, por tanto, es brindar aliento y no bajar la guardia en este hecho importante, ya que como servidores ustedes tienen la oportunidad de ser un ejemplo para la sociedad. La salud es importante porque tenemos que dirimir un gran efecto en nuestras conductas. La disyuntiva entre sentirme mal y negarlo. Esto parecería muy simplista desde un enfoque meramente social. Sin embargo, no lo es tanto cuando de pronto nos enfrentamos a una realidad en la que experimentamos la carencia de salud, es decir, un estado de enfermedad. Además de las implicaciones físicas que esto conlleva y en muchas muy profundas dificultades para seguir los protocolos y estrategias para la cura. Esta afectación emocional no se logra y no se combate únicamente con tratamientos farmacológicos. Sin duda alguna requiere algo más profundo porque hay que atacar el área abstracta de las personas. Por ello, el hombre ha sido considerado como un complejo sistema energético que busca la supervivencia individual y su desarrollo evolutivo precisa de esta armonía entre lo físico y lo abstracto y por lo tanto, sentirse bien es el factor principal de adaptación a su medio. Sin embargo, estas condiciones en una condición determinada se ven drásticamente afectadas. No voy a entrar en definiciones clínicas de las cuales ustedes tienen amplio conocimiento, pero sí es interesante especificar algunas de las condiciones que una persona, en términos descriptivos más que conceptuales, implica estar sano. Esto conlleva un ciclo psicodinámico de convivencia entre el cuerpo y las emociones y en su manifestación cotidiana. Es justamente aquí donde la intervención de ustedes va a dar una prevalencia
para reducir los estados de pánico que se manifiestan en las personas. Y son ustedes los gestadores de una opción de vida. El trabajo que hagan ustedes en sus consultorios determinará las causas por las que una persona pueda salir adelante y ejercer una vida estándar. Una de las principales situaciones a las cuales se tiene que enfrentar el paciente nos dice que se encuentra sin malestares. Es un factor de negación que funge como un mecanismo de defensa. Pero nosotros debemos preguntarnos, la persona cuando acude a consulta y nos manifiesta que no se siente mal, ¿es porque realmente está yendo obligada a consulta o porque en el fondo sabe que hay algo que está funcionando mal en su cuerpo? Sin embargo, se niega a aceptarlo porque teme que pueda adquirir una enfermedad o contagiarse del virus que está en este momento activo. Profundizo. Las manifestaciones de esta naturaleza obedecen a factores múltiples, pero hay uno que desde esta perspectiva nos da comprensión y se trata del estado de alteración de las emociones que genera un desequilibrio corporal o viceversa. Por lo tanto, es importante que el médico tratante, en un primer acercamiento, trate de detectar el estado de disposición con el que llega el paciente a consulta, ya que ello abrirá para la puerta de aceptación para una adecuada intervención. En términos donde la creación científica, tecnológica, tiene brillantes desarrollos, la salud del género humano se ha visto cada vez más violentada. Drásticamente ha puesto en una encrucijada a nuestra estabilidad social, ya que este mal desconocido tiene que encontrar la cura literalmente de modo urgente. Este proceso que esperamos tener resuelto cuanto antes ha propiciado, por lo menos en la gente, una crisis profunda y desequilibrante, lo que lleva a no discriminar los límites entre tolerancia y gravedad, prefiriendo evitar dolencias o alteraciones a cambio de no sentir el riesgo en la atención médica, ya sea en consultorio y más aún en el hospital, dejando así de atenderse y de tomar las medidas de prevención de la salud que en condiciones estándar no se trata de ser fatalistas, más bien se trata de que nos ubiquemos en el papel que como proveedores de la salud tenemos y que tendremos durante mucho tiempo que lidiar con rechazos, con confusiones e incertidumbres, siendo importantísimo hoy más que nunca la formación técnica sea nuestro sustento. La parte emocional que ustedes como odontólogos se enfrentan no es menos importante. ¿Por qué? Porque hoy nos encontramos con un fenómeno bastante marcado que es el rechazo social que por conflictos, por confusiones, por mitos, la gente común tiene hacia el sector clínico. Y este es un factor que ustedes deben de cuidar y que deben de aceptar. Y que deben de aceptar en el sentido de que deben de coadyuvar a que la gente vaya rompiendo con este estigma. Y esto significa dignificar el ejercicio de la profesión, pero sobre todo significa dignificar la condición y estado emocional de las personas que acuden con nosotros. Ellas están ávidas de atención, por lo tanto nosotros tenemos que tener y hacer uso de nuestra fuerte y sólida formación técnica y tenemos que, escúchenlo bien, tenemos que brindar confianza. Por otra parte, a esto se agrega una situación que todavía complica más nuestro ejercicio, que es cuando la desinformación hace crecer la incredibilidad en las personas y refuerza esta confusión para el enfrentamiento que se tiene por atender sobre todo las cuestiones de urgencia, haciendo latente un escenario que hacia el interior de los diversos núcleos sociales incita
y altera el orden, lo que da lugar a un desequilibrio en el nivel de las relaciones humanas e impacta la visión de las personas para acudir a atenderse. En ese sentido, los procesos de atención clínica son el eje rector de la prevención y en sí mismo las personas necesitan tener certeza, no disfunciones, necesitan el apoyo, no el rechazo y finalmente la información nociva que nos pone en riesgo la armonía debe ser destruida a base de la ciencia, a base de la atención y de la metodología adecuada que el médico tiene. Justo por esta dinámica es que la psicología social busca establecer a través de un análisis metodológicamente sustentado los criterios que brinden el entendimiento de los ejes de acción que se dan a nivel social, institucional y sobre todo en la dinámica grupal de las personas y permite proponer y canalizar acciones preventivas y acciones de importancia vital para el correcto funcionamiento de las personas en sociedad. Por tanto, cuando nosotros hablamos del comportamiento humano, imaginamos la vida de las personas en grupo, en masa, en la colectividad. Y desde este enfoque, el objeto de estudio de la psicología social tiene que ver con las relaciones que la persona tiene con las personas. ¿Qué quiere decir esto? La psicología social no es solamente el estudio de los fenómenos genéricos de la sociedad, tiene que ver con un trasfondo mucho más profundo en el sentido de que requiere comprender el análisis de la persona en lo individual y cómo ejerce este comportamiento influencia sobre el de al lado y el de al lado a su vez en el de al lado y esto forma una colectividad. Y esa colectividad cuando tiene manifestaciones que están sustentadas en mitos, en religiones, en fanatismos, se convierte en un comportamiento de masa. Perdón. Y entonces estas relaciones que la persona tiene con las personas impacta directamente en la conducta, en los pensamientos y en las emociones colectivas, llegando incluso a un nivel donde socialmente se ven impactadas mucho más fuera de un contexto social o cultural. Las dificultades económicas, la inseguridad pública, el deterioro ambiental, son ejemplos de este comportamiento social que altera no solamente lo que es la dinámica de grupos, sino cómo se inyecta esta situación hacia el interior de las familias. Y entonces sucede que esto provoca una limitación de nuestra óptica personal, de nuestra óptica familiar. Y entonces comenzamos a tener un deterioro, algo que en psicología se llama una ceguera emocional. Sucede entonces que al se limita nuestra movilidad. Esta movilidad hace que perdamos ese concepto emotivo y culturalmente adquirido que es la cercanía social, pero más aún la cercanía familiar. Nuestro nivel de convivencia tiene un desajuste. Hoy no podemos tocar, no podemos besar, no podemos abrazar a nadie. Hemos asumido un comportamiento virtual, ¿sí? Y esto, pues evidentemente ha trastocado nuestro entorno. ¿Y qué es lo que provoca generalmente en muchas personas? Es muy común encontrar reacciones de enojo en las personas. Este enojo simple y sencillamente se produce porque es el reflejo de este choque emocional y vivencial que estamos sufriendo. Y no podemos entender cómo enfrentar esta realidad.
Entonces, como no comprendemos sus causas, como no sabemos todavía los efectos que está generando esta situación, entramos a momentos de confusión, una confusión que nos lleva a la sensación de que lo que está afectando ya no solo afecta a mi persona, sino que afecta a mis seres queridos, afecta a todos quienes están a mi alrededor y por lo tanto genera un nivel de alteración de manera individual y colectiva. Ello implica que las personas comienzan a tener una sensación de miedo, miedo por aquello que todavía no alcanzan a comprender que está ocurriendo y sobre todo, y más aún, que no alcanzan a comprender de qué manera está influyéndoles. Sin embargo, sin que la persona se dé cuenta, este tipo de circunstancias les empieza a generar trastornos en su salud. Y evidentemente esto trastoca la tranquilidad social. La persona empieza a tener manifestaciones que comúnmente no tenía. Entra en estados de estrés, entra en estados de tensión y en estados todavía más complicados que son de depresión. Nuestra sociedad, fíjense ustedes, cosa curiosa, hablábamos del desarrollo de la tecnología y de la ciencia. Nuestra sociedad se ha regido históricamente en algunas zonas y en algunos lugares por el uso de tradiciones para salvaguardar la integridad y en su caso la salud de las personas. Y ello ha llevado a que haya una lucha tremenda y ambigua con lo que es todo el desarrollo de la ciencia. El mismo sector clínico entra en esta disyuntiva. ¿Por qué? Porque el paciente suele a veces aferrarse al uso de las técnicas o de las acciones por las costumbres ancestrales. Hoy en día, ustedes médicos odontólogos se enfrentan a esta disyuntiva de cómo brindar atención integral a sus pacientes, acorde a sus protocolos clínicos, pero sobre todo enfrentan los propios miedos por preservar su salud, en aras de atender con eficiencia y profesionalismo a sus pacientes. Empresa nada fácil ante las limitaciones que ustedes encuentran día con día, tanto técnica como materialmente, y a las que eventualmente están expuestos en los sistemas de salud nacional. Tal es el caso específico de la odontología, decía yo, donde se difunde, por ejemplo, situaciones como esta, que la atención epidemiológica en su quehacer profesional actual y de acuerdo a los protocolos de salud que marca la autoridad, hoy ustedes, o por lo menos a partir de este año, ustedes tienen una limitación muy profunda en el ejercicio de su profesión, que es, fíjense qué curioso, solamente 15 qué curioso y qué impactante, solamente 15 procedimientos clínicos son los que ustedes pueden utilizar y todos ellos en caso de urgencia. Así, para ustedes, prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades odontológicas debe ser una constante motivo de dispersión y de alteración de su ejercicio. Sin embargo, médicos y médicas, odontólogos y odontólogas, es importante que hoy más que nunca se pueda resarcir esta situación a través de la experiencia y del conocimiento adquirido al cabo de los años y de su ejercicio, tanto práctico como teórico. Y es muy importante resaltar, es momento de seguirnos preparando, de seguirnos capacitando y adquirir las habilidades con base a las nuevas condiciones y limitaciones a las que nos enfrentamos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de mejorar la salud. ¿Y qué mejor comenzar con la salud propia? Bajo este esquema psicosocial,
El proceso a tener presente al momento de brindar la atención implica establecer un seguimiento que es el equiparable que ustedes siguen en la secuencia clínica y médica. Y que explico. El sentido de la enfermedad o del malestar de una persona tiene que iniciar por un proceso de aceptación, que ese es el primer gran dilema al que nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque las personas, como lo decía yo hace unos momentos, generalmente rechazan el sentirse mal. ¿Y esto qué provoca? Que en un momento dado eviten recibir la atención que precisan en ese momento y asumen o ignoran esta situación y prefieren seguir adelante pensando, a veces absurdamente, que es pasajero y que mañana o pasado ya no se van a presentar esos síntomas. De aquí es que la persona, cuando concientiza esta situación, puede ser que por un lado tenga la disposición para darse cuenta de la necesidad de acudir a recibir atención, pero por la otra puede simple y sencillamente hacer caso omiso y descuidar los síntomas que sigue presentando. Hay veces, y esto ustedes como médicos lo saben, muchas veces el paciente nos dice que no tiene las posibilidades económico-materiales para acudir con el médico. Y esto evidentemente evidencia todo lo que es la carencia de una conciencia para poder estar muy tranquilos y darle sobre todo la importancia que tiene el cuidado de nuestro cuerpo. Esto significa tener una amplia responsabilidad de nosotros mismos, de lo cual hablaré un poquito más adelante. Pero sobre todo se trata de que evitemos la desconfianza en los procesos terapéuticos. De ello dependerá, por un lado, que el proceso de cura se logre de acuerdo a los protocolos establecidos clínicamente o que simple y sencillamente se llegue inclusive a casos fatales. Mantener o en su caso mejorar la salud de las personas debe involucrar, además de la ciencia médica, la empatía que ustedes deben asumir para tratar de entender justamente todos estos procesos ambiguos que se presentan en las personas. Y deben un poquito prever cuáles son los estragos que esto está causando y sobre todo que está causando no nada más a nivel de la salud pública, sino más aún a nivel de la práctica privada, cómo esto puede estar causando un desajuste que altera no solamente su condición profesional. Es en este justo proceso donde la relación paciente-odontólogo tiene que atender este factor. Sentirse mal afecta nuestra estabilidad y por lo tanto debe orientarse hacia la atención en un principio por el encuentro de esta estabilidad emocional de ustedes, los médicos. Y entonces tendremos la oportunidad de correlacionar nuestros niveles de emoción que se gestan con el poner una visión objetiva de cómo ejercer de la mejor manera nuestra actividad. Y tener sobre todo un posicionamiento efectivo para con nuestros pacientes. Esto significa que les demos calidad de vida. Y aquí justamente enfoco la atención al médico odontólogo. El médico odontólogo que yo considero y conceptualizo en esta situación como la pieza clave del crucigrama de bienestar. ¿Y por qué se considera así? Porque hoy más que nunca a la odontología le impacta el hecho de que las enfermedades virales, hoy más que en otros momentos, representan un reto técnico para prevenir, para atender y para cuidar de manera integral el aparato bucodental.
ya que representa esto una condición primaria y prioritaria para el correcto funcionamiento de nuestros organismos. Y por lo tanto, su proceso de atención se vuelve vital para iniciar este ciclo de prevenir y sostener la salud. En este sentido, uno de los principales retos de su especialidad radica, como ya lo decía, en preservar su salud. Y preservar su salud implica el poner atención en sí mismos. El factor emocional del odontólogo debe de ser tan importante como el factor físico. Nosotros, al momento de estar dando consulta a nuestros pacientes, lo debemos hacer de la manera más integral posible. Ustedes lo saben, que si en un momento llegan con un nivel de estrés, con un nivel de alteración, evidentemente sus potenciales de atención no van a ser los mismos y no van a tener la misma calidad y el mismo impacto. Por ello es que debemos hablar un poquito sobre las emociones. El significado etimológico de la emoción literal es un impulso que induce a la acción. Es decir, las emociones son estados del organismo que afectan tanto la mente como el cuerpo. Ocupan una posición intermedia entre los principios reguladores más elementales de placer y de dolor, y así como el pensamiento racional. Desempeñan un papel decisivo en el desarrollo de la personalidad en su conjunto y especialmente, fíjense ustedes, en el desarrollo de síntomas. Aunado a lo anterior, la emoción es concebida como un sentimiento y por tanto determina nuestras manifestaciones conductuales. Esta dinámica es determinante durante nuestro proceso del quehacer profesional, dado que no estamos exentos de percibir y sentir emociones de desconcierto, de rechazo, de miedo, de inseguridad, como lo he descrito antes. En consecuencia, ustedes médicos odontólogos deben asumir su responsabilidad profesional y en ese sentido deben de integrar criterios que les brinden a ustedes certeza y deben de contribuir a sí mismos para evitar alteraciones en su integridad física, pero sobre todo emocional. Y por ende, esto va a permitir que irradien confianza y que irradien bienestar en sus pacientes. El interés que sus pacientes vean de parte de ustedes va a dar la certeza para que tengan una práctica segura. No estamos exentos de percibir y sentir malestar. Esto es muy importante. A veces la sociedad conferimos al sector médico un papel de todopoderoso, donde pensamos que el médico no se puede enfermar, no puede sentir dolor, no puede sentir malestar, porque son médicos y porque saben cómo cuidarse. Y esto no es nada más falso que las personas no comprendemos esta situación. Las instituciones y organismos mundiales, ustedes lo saben mejor que nadie, hoy más que nunca se han encargado de difundir protocolos de bioseguridad. Y entonces inicio destacándoles que algo que a mí me impactó mucho cuando me compartieron esta información que está difundiéndose sobre todo en el nivel de ustedes, de la bioseguridad, y que como lo vemos, ¿no?, comprende las normas y medidas y protocolos que ustedes deben aplicar actualmente en su ejercicio. Pero me sorprendió, más que nada, el que la odontología, de acuerdo a una publicación extranjera, y ayer lo mencionaban en una de las conferencias, está considerada dentro de las 27 profesiones más peligrosas para su ejercicio. Ello, evidentemente, tiene un fuerte impacto
en la percepción de ustedes al momento de estar ejerciendo su actividad. Y bajo este contexto se publicaron 4 años de la aparición de la pandemia, 4 niveles de riesgo laboral en bioseguridad, de los cuales, que seguramente ya los conocen de sobra, sin embargo no está de más reiterarlos. Son los 4 niveles de riesgos que actualmente la odontología ofrece. El primero es el trabajo que involucra agentes de peligro potencial y que son mínimos para el personal y el medio ambiente. El nivel 2 involucra a los agentes de peligro que sean transmisibles a través de aerosoles, porque como ustedes lo saben, los aerosoles expulsan a los agentes contaminantes de forma exponencial y esto incrementa el riesgo de exposición para dicho personal. El nivel 3 involucra también a los agentes que pueden causar enfermedades serias o letales como resultado de la exposición. Y el nivel 4, y crítico, implica que se trabaja con agentes peligrosos o tóxicos que representan riesgos vinculados a enfermedades y que ponen en riesgo la vida, que pueden transmitirse a través de aerosoles y para los cuales no existen vacunas o terapias disponibles. Sí, muchas gracias. Bajo este panorama, y por ello la importancia de la formación, de la actualización de parte de ustedes, es que la odontología se ubica entre los niveles 3 y 4. En su quehacer, les permitirá describir de modo coloquial cómo es que deben ubicarse en el terreno que están pisando, pero sobre todo, cuál es la postura precautoria que ustedes deben de asumir. Y desde nuestra visión, la de las emociones, considero que los efectos de resarcimiento de los estragos causados por esta situación deben iniciar asumiendo una responsabilidad en cuanto a las obligaciones que ustedes tienen, pero también los requerimientos y las necesidades de su ejercicio, lo cual implica que tenemos que ser autocríticos y tenemos que resaltar nuestra participación a nivel individual, revisar nuestros intereses, nuestras emociones, pero sobre todo las relaciones que ejercemos. Así, la importancia de mantener nuestras emociones está asociada a un sentimiento de ayuda y colaboración. Si nosotros nos sentimos bien, si nosotros nos asumimos de manera objetiva, tendremos la posibilidad de generar interés por el otro, pero sobre todo vamos a determinar efectos favorables al momento y aplicación de nuestros protocolos y tratamientos clínicos. Paralelamente, y esto es algo muy importante, la claridad con la que nosotros nos mostremos ante nuestros pacientes y la transparencia en el ejercicio y establecimiento de los procedimientos que ejercemos, le va a dar pauta a nuestro ejercicio clínico. Aclaro esto, que bajo ningún contexto esto pretende ser de ninguna forma un recetario de recomendaciones, tan solo pretende dar luz a la realidad a la cual nos estamos enfrentando hoy en día. Y que aunque a veces la tenemos enfrente, no siempre logramos entender sus efectos. Por lo tanto, tenemos que buscar alternativas en nuestro ejercicio profesional que solventen nuestro trabajo de campo. En la práctica odontológica, es hoy más que nunca importante establecer nuevos y novedosos mecanismos de atención y acciones en ese sentido que nos permitan
y entro al factor nuevamente psicosocial, poder vencer, que nuestra realidad logre vencer al miedo. Y profundizo en esto. El miedo y la realidad están conviviendo hoy en día de manera ríspida. Sin embargo, es necesario enfocar y enganchar este aspecto que no podemos negar. La realidad está ahí. Las consecuencias las estamos ya vivenciando de manera más impactante después de un año de que se suscitó este fenómeno. Y por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de darle un giro dinámico y un giro efectivo a las adversidades que nos estamos encontrando. Al ser el miedo un mecanismo de defensa que nos permite establecer un rango de distanciamiento, de tal suerte que busco que no me afecte a mí o que me haga el menos daño posible. Y por lo tanto, busco alejarme del peligro, busco tener mi supervivencia asegurada. Del otro lado, están las interpretaciones que hacemos de nuestra realidad y que a veces le damos un impacto mucho más negativo que positivo. ¿Por qué? Porque enfrentamos a la objetividad y a la subjetividad. Acá vuelvo a correlacionar el quehacer de la odontología, toda vez que la certeza que ustedes brinden, insisto mucho en ello, la certeza que ustedes brinden a sus pacientes va a permitir justamente resarcir esta incertidumbre que se genera en las personas y va a permitir que esta confianza nos transfiera y nos lleve a iniciar una estrategia de modificabilidad que nos permita esta adaptación al cambio a través de la confianza en lo que hacemos, en la seguridad de que nuestra formación profesional está bien sustentada, pero sobre todo está actualizada y ha desarrollado las competencias necesarias y suficientes para poder ser efectiva. La empatía, que aunque parece un término por todos conocido y por todos asumido, no siempre tenemos la capacidad de entender al otro, pero menos aún no tenemos la capacidad de reconfortar al otro. Y esto nos tiene que llevar a una situación y a una invitación que siempre hago, tenemos que ser día a día creativos, tenemos que encontrar nuevos esquemas que no salgan emanados de la ciencia brillante o de un trabajo científico de alto nivel. Simple y sencillamente, nosotros tenemos que valorar que nuestra formación tiene los suficientes elementos técnicos y científicos para poder dar resultados, como insistía yo, de calidad. De ahí que cuando nosotros logramos integrar factores de confianza, de empatía, de creatividad, nosotros al unísono vamos a poder establecer un camino que en las ciencias sociales conocemos como una estrategia de modificabilidad. Esto es, hoy más que nunca, ya no es un buen deseo, es una necesidad que podamos reencaminar aquello que no nos está funcionando adecuadamente y establecer opciones claras y objetivas que nos permitan darle un seguimiento o tratar de estandarizar nuevamente el ejercicio de nuestra actividad. Por otro lado, tenemos que comprender que no todo es para siempre. Hoy tenemos un fenómeno, muchos lo concebimos de manera cotidiana como destructivo. Yo escucho comentarios de la gente que dice que hoy su nivel de desesperación la lleva a entender que yo creo que nunca vamos a salir de esta situación. Y eso es muy delicado, porque nuestro panorama se ha limitado a tal grado que no tenemos ni la entereza
ni las ganas de poder encontrar una luz que avisore. Pero yo les quiero aludir a una situación que la misma naturaleza ejerce, la autorregulación dinámica. Yo recuerdo que hace como 6, 7 meses, cuando los primeros procesos de quedarse en casa, de confinamiento, era muy socorrido en los medios noticiosos que se hablaba de que en los mares, en las selvas, en muchos lugares, los animales estaban saliendo, se estaban regenerando, los árboles, las tierras se estaban mejorando, las aguas se estaban limpiando. Y esto no tiene que ver más que con un proceso biológico que se llama de la autorregulación dinámica. Esto significa que también las personas tenemos de alguna manera esta capacidad de autorregularnos, de poder entender, comprender y actuar a favor del cambio. La dinámica de la autorregulación nos da la posibilidad de readquirir o retomar nuestras cualidades como organismos vivos. Y por otra parte, la resiliencia es el dar utilización a toda nuestra capacidad de adaptación positiva que esquemáticamente tenemos desde que nacemos, con la vida misma, y nos permite actuar ante situaciones adversas y sobreponernos justamente a estos momentos de crisis. Bajo este comportamiento resiliente, vuelvo a la actividad de ustedes. Ustedes son, y es justamente un compromiso que tienen, ustedes son catalizadores del miedo, pero también son personas que nos ponen en la realidad. La transparencia en su ejercicio es vital para que realmente los momentos de cambio se den de manera más contundente, porque hoy la salud depende de prácticas objetivas y bien sustentadas. Justamente aquí es donde reitero lo que en un principio hablaba yo del autoataque afectivo. Bajo todo este panorama que hasta ahora lo entendemos, lo percibimos como negativo, como malo, tenemos que encontrar la parte que nos permita establecer nuevas condiciones creativas, nuevas condiciones de mejora para nosotros mismos. ¿Es difícil? Evidentemente es difícil, pero con conductas de alejamiento y de aislamiento no vamos a poder lograr esto. Cierto es que debemos de establecer de manera muy contundente nuevas y eficientes modos de cuidado de las personas, pero tenemos que enfrentar la problemática que hoy tenemos. Nuestro ejercicio profesional no puede ni debe acabarse o modificarse hacia atrás por una situación de orden clínico. Sí, en cambio, tenemos que darle la importancia a lo que es esquematizar lo que yo llamo la cadena de bienestar. No es comercial, por ahí en un comercial dicen esa frase, pero yo lo sostengo en el sentido de que esto tiene que ver con generar una integración de aspectos tanto técnico-profesionales como personales. Y tenemos que introducir en esto a las personas que están a nuestro alrededor. No solamente ya es nuestro paciente, tenemos que involucrar a nuestros asistentes técnicos, a nuestros proveedores y a toda la gente que tiene que ver con el proceso que nosotros estamos generando en nuestra actividad. Por ello es que, y aquí vuelvo un poquito a retomar la parte estrictamente clínica, tenemos que ir trabajando conforme a los protocolos que las autoridades o las instituciones que están en el sector nos establecen. Hoy, también ustedes lo conocen ya de sobra,
Hoy este es nuestro esquema de trabajo. Dependemos de una condición de terceros que nos digan en qué condición podemos realizar nuestra actividad. Estas recomendaciones evidentemente que tienen que ver con la práctica segura que podemos ejercer y que debemos ejercer. Estos mecanismos, desde luego que nos van a ayudar, y aunque no hay soluciones mágicas, entre los profesionales de la salud bucal, tenemos que encontrar, insisto, esquemas que nos permitan hacer uso de nuestras habilidades científicas, pero sobre todo tecnológicas. Hoy más que nunca, el conocimiento es compartido. Ya no hay un conocimiento y una ciencia cerrada que sea exclusiva para unos. Prueba de ello es que hoy los odontólogos invitan a un evento tan importante como este a un profesional de una actividad que en apariencia es disímbola a su ejercicio. Y sin embargo encontramos puntos de convergencia que son importantes y complementarios. De esta suerte es que nosotros tenemos que ejercer nuestra actividad bajo un esquema de eficiencia en donde nosotros tenemos que ser competentes. ¿Qué significa esto? El que cada día tenemos que desarrollar y encontrar más habilidades, más y mejores habilidades para el ejercicio de nuestro trabajo. Esto tiene que ser una acción bien marcada. Pero por otro lado, el resultado de eso tiene que llevarnos a una efectividad que tiene que ver el cómo calificamos nuestro trabajo, cómo nos calificamos dentro de él y, por lo tanto, el resultado nos va a dar una aptitud diferente. Vamos a asumir nuestra responsabilidad. Y seguramente ustedes han encontrado esto. El futuro de su trabajo está experimentando esos cambios, pero esos cambios nos tienen que llevar de manera concreta a planificar, a replantear material y económicamente nuestros procesos, pero sobre todo tenemos que aprender a trabajar con la infección a nuestro lado. Insisto, la honestidad profesional nos va a distinguir en nuestro ejercicio mismo. Y aquí entro a la parte final. Quisiera ser más extensivo, pero el tiempo a veces no nos lo permite. Este tratamiento emocional tiene que ver con nuestro camino y con nuestro encuentro a la nueva normalidad. Los motivos básicos que causan los malestares afectan de modo directo el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero sobre todo el de nuestros sentimientos, llevándonos incluso a establecer un rechazo violento hacia mi persona y irradia hacia los demás. Entonces, no podemos o no queremos darnos cuenta de dónde estamos parados. Tenemos que canalizar y solventar nuestros miedos y a veces los miedos de los demás. Nuestro posicionamiento nos abre caminos hacia una adecuada canalización de los mismos y nos enfrenta a tener la responsabilidad social y algo más importante, y quiero dejárselos aquí como reflexión, tenemos que asumir la responsabilidad de sí mismos. Entonces, el tratamiento emocional alude a la posibilidad que tenemos la persona para reconocer nuestro estado de ánimo, asumiendo de modo prolijo nuestro posicionamiento conductual. Y tiene que apuntar hacia lo favorable para que podamos ser resilientes ante la adversidad. Apuntalemos esta concepción. Las posibilidades y las alternativas que nosotros debemos encontrar
para reforzar nuestro quehacer, tienen que tener un sentido lógico. Y tenemos que partir de nuestras capacidades para que nosotros podamos, de manera observable, pero sobre todo cuantificable y medible, tenemos que obtener nuevas destrezas, tenemos que generar nuevos rumbos que nos permitan plantear ideales, que nos permitan plantear nuevos rumbos de manera objetiva. Los resultados que obtenemos con esto nos van a dar una calidad en nuestro ejercicio y vamos a poder generar nuevos desarrollos. Generando un mayor sentido humano en esta cadena de bienestar, la visión que nosotros estamos planteando tiene que ver con la iniciación de un posicionamiento individual. Yo no puedo esperar que los demás den resultados si yo no los doy. En este sentido, necesitamos establecer ya un posicionamiento y perfeccionamiento personal que nos lleve a ser cada día más competentes. Y por tanto, voy a dejar para su análisis una serie de reflexiones, que son solo eso, reflexiones que cada quien analiza y toma de la manera que considere más oportuna. Hoy es importante que nos preguntemos qué tan confuso vemos nuestro panorama en el aquí y ahora, y agregaría en el mañana. ¿Cuáles son nuestros temores? Temores reales, temores fundados. ¿Cuáles son nuestras pasiones? Porque un temor también tiene que ser atacado con pasión, con deseos de mejorar. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Para cuándo vamos a cumplir nuestros deseos, nuestros ideales? Porque vale tener ideales. ¿Para cuándo? Y analizar qué nos está impidiendo. Desde luego es que todo esto no se logra con buenos deseos. Lo que conocemos hoy como optimismo también obedece a una historia personal, a la formación cultural y a la estabilidad económica. Y en consecuencia tendremos momentos de claridad cuando todas estas etapas y circunstancias sean favorables. El diseño de nuestro futuro tiene que ser hoy más que nunca pieza clave para que nosotros tenemos que generar una cadena de bienestar emocional en donde el autoconocimiento, la autoconfianza y la proactividad nos abran la posibilidad para identificar quién soy, qué hago, cómo soy. Así nosotros entraremos a un sentimiento de autoconfianza, que aclaro, no es una posición de soberbia o de prepotencia, más bien es una situación de empoderamiento. ¿Qué significa esto? El que realmente podamos palpar y mostrar el poder hacer y el permitir evidentemente que otros hagan. Generar entonces en ese sentido esta dinámica nos tiene que llevar a establecer planes de vida y desarrollo de manera proactiva. Y para ello tenemos que convertir nuestra acción en personas activas. Las personas proactivas tienen responsabilidad de sí mismas y de los demás. Aceptan circunstancias tanto adversas como favorables, gestionan bien sus actividades, asumen las consecuencias de sus actos, trabajan en equipo, analizan y proponen, saben afrontar problemas, son curiosas, buscan la mejora, pero sobre todo no pierden la motividad. Ante estas tareas y circunstancias difíciles, nosotros debemos entonces generar en nuestro núcleo inmediato un estado de recuperación, de reacomodo y de reafirmación. Por ello es que, para finalizar, queridísimos médicos odontólogos, a los cuales aprovecho para 2 días después emitirles mi más sincera felicitación por la conmemoración de su día, hoy más que nunca
el odontólogo debe establecerse retos ante la adversidad, ante la frustración, el dolor y la impotencia colectiva, y debe de conllevar un sentido de superación, tomando riesgos, pero sin perder el control. Lo que implica esto es que convirtamos el miedo en aprendizaje. Muchísimas gracias. ¿Le van a hacer una pregunta? Sí. Por favor, doctor, adelante. Sí, buenos días. Gracias. Hay ciertos comentarios en las redes acerca del cuál sería su opinión acerca del comentario que hizo el secretario, el subsecretario de Salud, López-Gatell, acerca de la comparación de nosotros como gremio odontológico, que somos menos vulnerables y son más vulnerables los repartidores de comida. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Yo creo que la opinión concreta es de que todo lo que esté en aras de la conservación y del otorgamiento de bienestar para las personas siempre tendrá más prioridad. No por ello descarto la situación de que cualquier actividad humana hoy en día nos debe de preocupar. Sin embargo, yo establecía en algún momento de la plática que la odontología, por lo menos desde un punto de vista estrictamente psicosocial, es el inicio de esta cadena de salud. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes, a la primera área de especialidad que atendemos es la odontología. Y aunque para todos es común, el odontólogo se ha vuelto parte de nuestro devenir, porque el odontólogo, al igual que nosotros, lo hemos hecho propio, ¿sí? Es muy común, de repente no solemos darle importancia a este tipo de comentarios, pero generalmente ustedes escuchan que la gente dice, voy con mi odontólogo, voy con mi dentista. Esto tiene que ver con todo un trabajo emocional en donde la persona literalmente hace suyo, hace propio al médico que lo está atendiendo. Respeto mucho la opinión del señor subsecretario, pero yo creo que en su momento la opinión que él ofrecía simple y sencillamente trataba también de darle importancia a cualquier actividad humana. Sin embargo, insisto, toda actividad clínica, en este momento sobre todo, tiene alta relevancia para que seamos no solamente los gobiernos, no solamente las instituciones, sino la sociedad misma, quien tenemos que cuidar al gremio. No agrediendo, no rechazando, dándole el valor que se tiene, no poniéndolos en un lugar donde a lo mejor los creemos dioses. No, son tan humanos como nosotros y en ese sentido juegan y tienen que luchar día a día con estos factores de riesgo. Muchísimas gracias, psicólogo Arturo. Muchísimas gracias, psicólogo Arturo Zúñiga Bernal. Un gusto haber estado con ustedes.